Bueno, vamos a ver la última clase de cálculo variacional, la clase 6. La idea es seguir con los problemas de optimización con restricciones. La única diferencia es que ahora vamos a ver lo que se los conoce como problemas isoperimétricos, que la idea es igual que el problema de restricciones anteriores, solo que las restricciones no están dadas por ecuaciones diferenciales, sino por una expresión del tipo como los funcionales, que son integrales de expresiones que dependen de las funciones iguales a una determinada constante. ¿Está bien? Ya lo vamos a plantear y vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos particulares. O sea, cambia la forma en que uno da la restricción. ¿Está? Para motivar un poco el por qué uno ve este tipo de problemas, vamos a ver algunos problemas de aplicación. Por ejemplo, hallar la curva cerrada de longitud fija L que encierra la región D de mayor área. ¿Está bien? Imagínense que a ustedes les dan una cuerda de longitud L, ¿está bien? Y tienen que dibujar cuál es la figura que encierra el mayor área dentro de esa curva cerrada que ustedes forman con la cuerda. ¿Y cuál les parece que sería la solución a eso? Es hacer un círculo, digamos. ¿Está bien? El círculo es el que logra ese efecto. Entonces lo que vamos a tratar de plantear matemáticamente este problema y ver que realmente la herramienta que vamos a aprender nos da como solución el círculo, digamos. ¿Está bien? Así como cuando empezamos vimos que el trayecto de distancia mínima entre dos puntos era la recta, digamos, que uno sabía intuitivamente qué era, y después simplemente validaba que realmente diese eso el resultado. ¿Está bien? Entonces, tratemos de plantear este problema. Acá, ¿qué es lo que se quiere optimizar? Uno quiere optimizar el área. ¿Y qué cosa está fija, digamos? La longitud. Entonces ya vemos que es un problema de restricción, digamos, de optimización con restricción. Para poderlo plantear matemáticamente el problema, vamos a suponer que la curva C está parametrizada por R, digamos, esa es la parametrización. Y queremos optimizar el área que queda adentro. Entonces la R de t es una X de t y de t, y el t varía entre t0 y t1, digamos, los límites del parámetro. Nosotros tenemos que encontrar una expresión para el área de D en función de la curva que uno tiene escrita. ¿Está? Y ahí está un poco escrito lo que les voy a preguntar, digamos, pero nosotros en cálculo 2 hemos visto una forma de representar el área encerrada por una curva, conocida la curva, ¿no? El teorema de Green. ¿Está? Uno, si considera, bueno, acá he considerado esta en particular, ¿se acuerdan que nosotros usábamos la 0x? ¿Se acuerdan que era la 0x que para calcular áreas por el intermedio del teorema de Green? Esta también se puede usar y hemos puesto esta porque tiene una forma particular que nos va a servir más adelante. ¿Y por qué se puede usar esta también, digamos? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan que el teorema de Green decía que la integral curvilínea cerrada, ¿está bien?, era igual a la integral doble de las derivadas de la segunda función, de la segunda componente respecto a la primera variable, menos la derivada de la primera componente respecto a la segunda variable. ¿Está bien? Y que si hacíamos esta integral, obteníamos esta integral curvilínea. ¿Está bien? Fíjense que en este problema en particular, la f puede ser cualquier cosa, digamos, porque no hay ningún campo ni nada. O sea que la f es casi una variable auxiliar que está metida acá y que uno la puede elegir como quiera, digamos, en este proceso. ¿Está bien? Entonces, si uno elige, por ejemplo, esta, ¿qué sucede? La derivada de la segunda componente respecto de x es un medio, menos la derivada de esto respecto de y, que es menos menos un medio, queda 1. Entonces toda esta cuenta queda 1 y la integral doble de la función 1 es el área de la región sobre la que estamos integrando. ¿Está bien? O sea que el área de la región, que es lo que queremos optimizar nosotros, ¿está bien?, lo podemos escribir como la integral curvilínea, ¿está bien?, sobre la curva C que nosotros formemos, ¿está bien?, del campo F, este que está acá. ¿Se entiende eso? Entonces, de ese modo hemos vinculado la curva con la que vamos a trabajar con el área que queremos optimizar. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque si no, es como que me decís área de D, bueno, pero ¿dónde está la C acá, digamos, como para poder movernos? Y bueno, ahora sí está escrita la C, digamos. ¿Está bien? Entonces tenemos que optimizar esto. Entonces, como queremos optimizar la integral curvilínea, veamos a qué es igual la integral curvilínea. ¿Está? Entonces vamos a calcular la integral curvilínea. ¿Por qué vale esta igualdad? Es la definición de la integral curvilínea. ¿Se acuerdan?
¿sí? Donde aparece el campo evaluado en la parametrización por, o escalar, digamos, ¿está bien? La derivada de la parametrización, ¿está? Entonces el campo evaluado en la parametrización, este es el campo, y esta es la parametrización. Entonces sería menos I de t dividido en 2, x de t dividido en 2. Entonces lo que sea que tengan acá, digamos, si acá por ejemplo hay un coseno y acá un seno o lo que sea, ustedes lo tienen que meter acá y poner menos coseno sobre 2, seno sobre 2, digamos, o lo que sea, digamos, que ustedes tengan. ¿Está? Entonces esta es la expresión del campo evaluado en la parametrización. Y ustedes ponen el x de t y el y de t que ustedes quieran. Y esto que está acá es la derivada respecto del parámetro de la parametrización. Entonces queda x', y'. Ahora tenemos que hacer el producto escalar que tenemos acá. Entonces me queda la primer componente por la primera. Está bien que eso da menos I de t por x', que es lo que aparece acá, dividido en 2. El 2, el 1 medio está sacado como un factor común afuera. Y después me queda x de t dividido en 2 por i', que es lo que aparece acá con el 1 medio sacado factor común afuera. Entonces la integral curvilínea me da esta expresión. Y fíjense que esto no es más que un funcional. Que uno lo quiere optimizar respecto de qué. Uno lo quiere optimizar respecto de la curva en principio. Pero la curva ya no me aparece acá en esta expresión, o sí me aparece. Claro, porque nosotros estamos encontrando, o sea, la curva está parametrizada por x de t y de t. O sea, si nosotros encontramos cuánto vale x de t e y de t, ya sabemos quién es la curva, digamos, porque es la parametrización de la curva. ¿Me explico? ¿Sí? Si por ejemplo x de t me da coseno de t, y de t me da seno de t, yo sé que eso es una circunferencia. ¿Me explico? ¿Se entiende eso? Digamos, o sea, una vez que encuentre x de t y de t, ya encontré, ya resolví el problema. O sea que nosotros queremos optimizar este funcional. Hemos encontrado el funcional que queremos optimizar nosotros, aplicando el teorema de Green en el medio. Entonces, queremos optimizar este funcional, que fíjense que hemos evitado escribir el t, simplemente para escribir menos, digamos, nada más. ¿Está? Que ese funcional depende de x y de y, o sea, depende de dos variables. ¿Está? Sujeto a la restricción de que la longitud de la curva tiene que ser L. Y se acuerdan que la longitud de la curva es la integral curvilínea de la función 1. Entonces está sujeto a que esta integral es L. Entonces tenemos que hacer unos pasitos más para encontrar la restricción, pero incluyendo la x y la y, que son las variables con las que vamos a terminar optimizando nosotros. Digamos, ¿está? Bueno, ¿qué hemos hecho acá en esta igualdad? ¿Por qué vale esta igualdad? La definición de integral curvilínea. O sea, nosotros tenemos acá, es 1, entonces por eso es 1, por diferencial S o por, que es el módulo de R' o diferencial T, ¿está bien? Y el módulo de R' es el módulo de la derivada de esto, o sea, sería el módulo de x' y'. Y eso es la raíz cuadrada de x' cuadrado más y' cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta es la restricción escrita en función de x y de y. Y fíjense que las condiciones de contorno van a tener una forma especial, digamos, no van a estar dadas a través de números, ¿tá? Sino que va a estar dada como x en t0 tiene que ser igual a x en t1. ¿Por qué era eso? Porque la curva es cerrada. Y lo mismo y en t0 tiene que ser igual a y en t1, porque la curva es cerrada. Fíjense la particularidad, digamos, ahora la restricción no es una ecuación diferencial. La restricción es también una integral. ¿Lo ven? Y a estos problemas se los conoce como problemas isoperimétricos. ¿Está bien? ¿Ven la diferencia entre los dos tipos de problemas? Bien. Veamos el problema dual. ¿Cuál sería el problema dual? Hallar la curva cerrada de mínima longitud que encierra un área fija A. ¿Ven la diferencia entre los dos problemas? Ahora queda fija el área y simplemente quiero saber, bueno, ¿cuál es la curva que tengo que dibujar para encerrar ese área fija? ¿Está bien? Ahorrando tinta en la lapicera de luz. ¿Está bien? Haciendo la curva de mínima longitud. ¿Está? Entonces ahora la función a optimizar es la longitud de la curva. Y lo fijo o la restricción va a ser el área. Recién nosotros escribimos el área y la longitud con integrales. ¿Se acuerdan? Lo único que va a cambiar acá es el rol que va a cumplir.
¿Está bien? Vamos a tratar de optimizar la otra integral que usábamos de restricción antes, digamos. O sea, van a cambiar los roles con los que vamos a trabajar. O sea, nuevamente va a haber una curva R de t que va a parametrizar la curva que vamos a escribir. Solo que ahora lo que vamos a optimizar es el funcional que relaciona o que escribe la longitud, y la restricción va a ser el funcional que aparece con el área, digamos. O la integral que aparece con el área, para hablar mejor. Bien, y las condiciones son exactamente las mismas, que la curva sea cerrada, digamos. ¿Está bien? En general, el problema que uno trata de optimizar es tratar de encontrar las funciones que optimizan un determinado funcional, que está expresado como una integral, como siempre, digamos, sujeto a m restricciones del estilo de las que teníamos antes, solo que ahora aparece metida dentro de una integral, digamos, las restricciones con las que vamos a trabajar. Y obviamente, al haber muchas funciones metidas en el medio, van a aparecer seguramente muchas constantes a encontrar, y por eso vamos a necesitar más condiciones de contorno, digamos. ¿Está bien? Fíjense que aparecen dos condiciones de contorno por cada función extra que uno tiene. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tratar de deducir la forma de resolverlo con un problema lo más chico posible, que sería trabajar, por ejemplo, con dos variables y una restricción. ¿Está bien? Generalizar la regla, y después vamos a tratar de resolver estos problemas motivacionales iniciales que tuvo Esa es como la hoja de ruta, digamos, de la clase, y con eso vamos a terminar la parte teórica, digamos, de la materia. También se conoce como método de multiplicadores de Lagrange, digamos, el método con el cual uno resuelve esto. ¿Está bien? Y la forma de deducir el procedimiento es tratar de llevar este problema a un problema como el que vimos en la clase pasada, digamos, donde las restricciones son ecuaciones diferenciales. O sea, vamos a convertir estas restricciones de forma integral en restricciones de forma de ecuación diferencial, y vamos a resolverlo por ese camino. ¿Está bien? Después igual vamos a ver un método que va a ser un puente, donde ni siquiera nos vamos a enterar que en el medio pasamos, digamos, por el método de las restricciones en forma de ecuación diferencial. En principio, nosotros vamos a construir la misma función de Lagrange que teníamos antes, ¿está bien? Que es f más esta suma de cada una de las restricciones con los lambda sub i, ¿está bien? Vamos a armar ecuaciones de Euler, digamos, para cada una de las funciones. Ya después vamos a deducir por qué todo esto. Y después vamos a agregar todas estas restricciones, que eso hace que uno tenga n más m ecuaciones diferenciales y demás. Ahora ya vamos a ver el procedimiento. La única diferencia es que las lambdas en este caso son constantes y no funciones de x. Tratemos de deducirlo. Hagamos la prueba para el caso lo más sencillo posible, que es con dos funciones y una restricción. Nada más que eso. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a tratar, pasando en limpio, es de optimizar un funcional que depende de I1 y de I2. ¿Está bien? Sujeto a una sola restricción del estilo isoperimétrica. ¿Está bien? Que es una integral igual a L, con las condiciones de contorno de siempre. Lo que vamos a hacer es encontrar un problema dual, ¿está bien? Un problema auxiliar, que sea como los de la clase pasada, donde las restricciones tengan forma de ecuación diferencial. ¿Para qué? Para usar toda la herramienta de resolución que vimos en la clase pasada y resolver este problema particular. ¿Cuál es la idea? Se definen funciones auxiliares z, que son funciones dependientes del parámetro x. ¿Está bien? ¿Qué son? A ver, la función z es esta integral que está acá, pero evaluada desde x0 hasta un x variable. ¿Está bien? O sea, z de x es la integral desde x0 hasta x de la restricción. O sea, es la integral esta, pero hasta x nada más. Como vale esa relación, fíjense que el z en x0 es la integral desde x0 hasta x0 de esta función. Eso es 0, ¿no? Porque estamos integrando desde x0 hasta x0. Ahora, la z evaluada en x1 tengo que reemplazar acá el x1. Entonces me queda acá escrito el x1. Es la integral desde x0 hasta x1 de esta phi. Y eso es L, digamos, de acuerdo a la restricción con la que estamos trabajando. ¿Se entiende? O sea que esta función auxiliar cumple estas condiciones de contorno agregadas que nosotros tenemos. ¿Está? Y tiene una particularidad. Si ustedes se acuerdan en cálculo 1, la derivada respecto de x de una función definida de este estilo es igual al argumento de la integral, digamos, con la que ustedes están trabajando.
Y fíjense que con estas variables auxiliares, ahora lo que antes era una restricción de integral, ahora pasa a ser una restricción en forma de ecuación diferencial, agregando obviamente más condiciones de contorno, digamos, y agregando más funciones, digamos, al problema. O sea, es como que tengo ahora más funciones incógnitas, ¿está bien? Pero las restricciones las puedo escribir de la forma que teníamos en los problemas anteriores. ¿Está? Entonces veamos cómo quedaría el problema equivalente o el problema dual que uno tiene con estas nuevas variables. El funcional a optimizar, o sea, ahora vamos a agregar la z como variable a optimizar, es una variable auxiliar que uno metió. O sea que ahora tenemos que optimizar respecto de i1, de i2 y de z. Pero corremos con la ventaja, con la suerte de que no se metió la z en el funcional a optimizar, solamente aparecen las restricciones. ¿Está bien? Entonces, este es el funcional que queremos optimizar, que es el mismo que queríamos optimizar antes, digamos. ¿Está? Pero ahora las restricciones están dadas en forma de ecuación diferencial en vez de en forma de problemas isoperimétricos o restricciones de problemas isoperimétricos. Y las condiciones de contorno son las mismas que teníamos antes, agregadas a las dos condiciones extras para la variable auxiliar con la que vamos a trabajar. Entonces acá tenemos planteado un problema que lo podemos resolver con las herramientas que vimos nosotros en la clase pasada. ¿Está? Después ignoramos la z, ignoramos la lambda, ignoramos todo lo que aparezca en el medio y nos quedamos con la i1 y la i2, que son lo que nosotros realmente queremos encontrar, digamos. ¿Está bien? Bien. Entonces, resolvamos este problema equivalente. ¿Está bien? Porque si resolvemos el problema equivalente, estamos resolviendo el otro problema. ¿Por qué puse f estrella estrella, digamos? ¿Por qué les parece que es el... puse f estrella estrella? Claro, porque es otra, no es la f estrella que uno usaría para el problema, para el primero, sino que es otra f, digamos. Entonces le agrego una estrellita más para diferenciarla de la f estrella, nada más. ¿Y qué forma tiene? Y tiene forma de f, o sea, es esta la f, más lambda por la restricción. Y la restricción está acá, phi menos z' o z' menos phi igual a 0, digamos. ¿Está bien? Entonces acá aparece la restricción con la que estamos trabajando. Y el lambda este, en principio, es una función de x. Tenemos tres incógnitas acá. La i1, la i2, la z, pero también tenemos la lambda, digamos, como incógnita. En principio, ¿no? Entonces tenemos que encontrar ecuaciones de Euler para cada una de ellas. Nos vamos a detener un segundo en la ecuación de Euler para la z. ¿Está bien? Que eso nos va a dar información importante para analizar. Pasa que es la ecuación de Euler para z cuando el funcional no dependía de z. No sé si se acuerdan de ese caso especial de ecuación de Euler. ¿Está bien? Que quedaba de este estilo. Si no escribo un poco, digamos, voy a escribir por acá, digamos. Uno tiene que hacer la derivada de esto respecto de z. ¿Está bien? Si hacemos la derivada respecto de z, esto es 0. Si hacemos la derivada de esto respecto de z', ¿cuánto da? Menos lambda, ¿no? Y a esto habría que derivarlo respecto de x, ¿no? Y eso hace que quede menos lambda prima. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, cuando armen la ecuación de Euler a partir de esto, les queda esto menos esto. ¿Están de acuerdo? Entonces queda lambda prima igual a 0. ¿Está? Entonces, de acá vamos a encontrar cuánto vale lambda, ¿no? Porque vamos a encontrar que lambda es c. Si encontramos esto, fíjense que esto es menos lambda, digamos. Esto era menos lambda igual a c. O sea que de las dos formas llegamos a lo mismo. Lo que pasa es que acá está usando la forma alternativa cuando encontramos la ecuación de Euler respecto a una función que no aparece explícitamente esa función. ¿Está bien? En definitiva, lo importante es que hemos llegado a que lambda tiene que ser una constante. ¿Se dan cuenta de eso? O sea que cuando uno trabaja con un problema isoperimétrico, la lambda no la tiene que tratar como una función de x, la tiene que tratar como una constante. ¿Está bien? Entonces cuando deriva en respecto de x da 0, o sea, es una constante en los problemas isoperimétricos. Y después las ecuaciones de Euler para las i sub i tienen que esta expresión derivarla respecto de i, respecto de i' y de armar la ecuación de Euler. Ahora vamos a hacer este pasito. O sea, fíjense que si ustedes miran,
¿Cuál es la diferencia que hay entre la f estrella estrella y la f estrella? ¿Se acuerdan a qué era igual la f estrella? Lo voy a escribir acá. F más lambda por phi. ¿Se acuerdan? Y fíjense que si ustedes derivan a la f estrella o a la f estrella estrella por la I1 o por la I2, seguramente acá está metida la I1 y la I2, que está acá, digamos. ¿Está bien? La lambda va a ser una constante en este proceso. Acá seguramente en la restricción está metida la I1 y la I2. ¿Está bien? Y fíjense que esto no depende de I1 y de I2. Acuérdense que cuando uno deriva respecto de I1 y I2, las otras variables del problema de optimización son como constantes, digamos. ¿Está bien? Entonces, derivar a la f estrella respecto de I1 o I2 o I1' o I2' es lo mismo que derivar a la f estrella estrella, digamos. ¿Entienden? O sea, las ecuaciones de Euler que uno encuentre con la f estrella estrella respecto de las I es la misma que encontraría si usa la f estrella directamente. ¿Se entiende eso? Entonces, pasando en limpio, ¿qué es lo que hemos encontrado hasta el momento? Primero, que la lambda tiene que ser constante. Sí o sí la lambda tiene que ser una constante. ¿Está? Y lo otro que hemos encontrado es que las ecuaciones de Euler para la I la tenemos que hacer usando esta expresión. ¿Y por qué está bueno? Porque esta me está metiendo esta variable auxiliar que quiero que sea auxiliar pero que desaparezca en el proceso. No quiero después en el camino, cuando encuentre el método de resolución, que me aparezca la z en el medio, porque va a ser una variable que va a entorpecer el proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, tenemos que trabajar con esta f estrella para encontrar las ecuaciones de Euler y tenemos que suponer que el lambda es una constante. Entonces, después de todo este proceso, la forma de resolver un problema isoperimétrico es armar la f estrella. Fíjense que el phi que nosotros metemos acá es el argumento de la integral de la restricción. ¿Está bien? Entonces armamos f más lambda por phi, armamos las ecuaciones de Euler usando esta f estrella para las I sub i y tenemos que cumplir el problema isoperimétrico. Ahora volvemos a esta ecuación para ya limpiar, digamos, el z del problema. Ya lo usamos. ¿Está bien? Y ahora lo desechamos para que quede el problema planteado sin el z de por medio. Veamos un ejemplo para pasar un poco en limpio de todo esto. Fíjense, acá tenemos solamente una función a optimizar, ¿está bien? Y lo vamos a poner esta restricción que está acá, que es una restricción. Tenemos una restricción y una variable a optimizar. Fíjense que acá no se cumple tanto esto de que m sea menor que n, digamos. ¿Está bien? Porque acá tenemos una variable y una restricción. ¿Estamos? Bien, ¿cómo resolvemos el problema de acuerdo a lo que vimos? Armamos f estrella. El f estrella es la función que queremos considerar, la función que queremos optimizar, que es i' cuadrado menos 2i más lambda por i. Acuérdense que este phi, ¿se acuerdan de eso? La restricción es lo que uno escribe acá adentro. Ese es el phi en los problemas isoperimétricos. No es todo, no es que tengo que meter la integral acá, digamos. ¿Está? Es el argumento de la integral que aparece en la restricción. Es lo mismo que dije recién, solo que ahora con un ejemplo particular. ¿Estamos? Y bueno, y tenemos esas condiciones de contorno. Este es el f estrella. Y ahora tenemos que armar la ecuación de Euler para i. Para ello hacemos f estrella respecto de i. Entonces me queda menos 2 más lambda. Y si hacemos f estrella respecto de i', me queda 2i', que es lo que aparece acá. A esta la tenemos que derivar respecto de x, me queda 2i segunda. Y con esto armamos la ecuación de Euler, digamos, asociada a las variables con las que estamos trabajando. Esto es una ecuación diferencial. El lambda es una constante ahora que tenemos que tratar de encontrar y el i es una función que tenemos que encontrar. Entonces, como quiero encontrar el i y yo sé que el lambda no depende de x, lo voy a tratar como una constante, lo paso para el otro lado y despejo el i segunda. ¿Y ahora qué hago? Integramos dos veces. Si el lambda fuese función de x, no sería muy provechoso integrar. ¿Está bien? Pero acá como es una constante, integramos una vez y queda la constante por x más c1. Integramos otra vez y esta constante queda dividida en 2 por x cuadrado más c1 por x más una segunda constante de integración. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos
¿Cuál es la forma general que tiene la y? ¿Sí? ¿Cuántas incógnitas o cuántas constantes tenemos que encontrar para poder encontrar la solución del problema? Tenemos tres, la C1, la C2 y la lambda que se agregó. Lo bueno es que tenemos dos condiciones de contorno más una restricción extra. O sea que tenemos tres herramientas para usar para encontrar estas constantes. Voy a usar primero esta restricción. Entonces la integral desde 0 hasta 1 me tiene que dar 1. La integral desde 0 hasta 1 de la función y. Entonces agarro la función y que tengo acá, la meto en la integral y la integro para que me dé 1. Cuando uno integra, el x cuadrado es x cubo sobre 3. El sobre 3 se mete acá para modificarme los denominadores que tenemos acá. Cuando integro x me queda x cuadrado sobre 2 con el c1 que ya tengo. Y cuando integro acá me queda c2 por x. Ahora aplicamos la regla de Barro. Fíjese que evaluar el 0 no me aporta nada. O sea que solamente evaluar el 1. Y evaluar el 1 es lo mismo que borrar las x que están ahí metidas. ¿Está bien? Entonces me queda que 1 es igual a menos un sexto más lambda sobre 12 más C1 sobre 2 más C2. Acá podría haber pasado el menos un sexto sumando para allá para limpiar un poco. Pero fíjense que me queda una ecuación algebraica lineal con las tres constantes que tengo para encontrar. ¿Estamos de acuerdo? O sea que a partir de una restricción que parecía medio enroscada con integral y demás, si uno resuelve la integral, llega a una ecuación igual que las otras. ¿Está bien? Ahora usemos las otras dos condiciones de contorno. Y en 0 igual a 0 implica que C2 es 0. Eso es simplemente porque lo reemplazan acá, digamos, lo que vimos recién. Y en 1 igual a 0 significa que si yo reemplazo el 1 acá, me tiene que dar 0. Si reemplazo el 1 me queda todo esto más C1 más C2 o más 0, si ustedes quieren, igual a 0. Entonces tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces acá ustedes tienen que encontrar cuáles son las constantes. ¿Está bien? Cuando encuentren cuántos valen las constantes, se lo dejo como ejercicio a ustedes. ¿Está bien? Vienen, las reemplazan acá y ya ahí encuentran cuál es la función que optimiza el problema. Bueno, ahora lo que vamos a hacer para terminar con esta clase es resolver los problemas motivacionales iniciales. ¿Está bien? Lo que tiene es la solución, digamos, de esto, la resolución de esto, es que tienen unos pequeños pasitos artificiosos, pero lo que vamos a encontrar vamos a ver cómo resolver este problema, que es hallar la curva cerrada de longitud fija L que encierra el área máxima, digamos, queremos optimizar el área. Y habíamos dicho que la función a optimizar era esta era la función de ligadura, y las restricciones eran restricciones de este estilo que lo que hacían era ligar el punto inicial y final de la curva. ¿Está bien? Entonces la f estrella que uno forma para tratar de resolver este problema es la f más lambda por la phi, que sería lo que tienen ahí adentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que armar las ecuaciones de Euler, ¿no? Recuerden que la lambda es constante, digamos, en estos problemas isoperimétricos. ¿Está? Bueno, entonces tenemos que derivar respecto de x. Al derivar respecto de x, me queda un medio por y', acá nada, y acá nada. Entonces queda un medio por y'. Cuando derivamos respecto de x', me queda menos un medio por y, que es lo que escribimos acá. Y ahora tenemos que derivar toda esta cuestión respecto de x'. La lambda es una constante, ¿está bien? La raíz queda como 1 sobre 2 veces la raíz. Y cuando multipliquen con la derivada del argumento, le va a quedar por 2x'. Los dos se van a simplificar y les va a quedar esta expresión. ¿Está bien? Es la derivada respecto de x'. Ahora, uno debería derivarlo respecto de t, respecto del parámetro. ¿Está bien? Pero en este caso particular, lo vamos a dejar simplemente indicada la derivada. Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que no hacía falta resolver la derivada. Entonces simplemente vamos a decir, esta es la ecuación de Euler, donde aparece esto menos la derivada respecto de t de todo eso que está ahí. ¿Se entiende? Esa es la ecuación de Euler. Lo único que no hemos hecho es hacer la derivada. La hemos dejado ahí como congelada, porque imagínense que se complicaría un poco, digamos, hacer esa derivada de lo que está ahí adentro. E incluso no hace falta, ya vamos a ver que no hace falta hacer esa derivada. A ver, ¿qué hicimos acá en este paso?
Parece un paso de magia, digamos, lo que se hizo acá. En vez de calcular la derivada, lo que hace es irse por el lado opuesto, digamos. ¿Entiendes? En vez de calcular la derivada, lo que hace es meter todo dentro de la derivada. ¿Por qué? Esto que está acá es la derivada de i sobre 2. ¿Está bien? Entonces, como la derivada es lineal, dice, bueno, metamos esa función adentro y derivemos todo juntos. ¿Qué tiene de bueno meter la derivada? Fíjate que vos tenés, claro, vos tenés i sobre 2, lo vas a meter adentro. Tenés este menos, entonces te va a quedar adentro como menos i sobre 2. El menos i sobre 2 con este menos i sobre 2 hacen el i, que está acá. Entonces me queda que la derivada de todo esto es igual a 0. ¿Y por qué les parece una buena idea haber hecho eso? Se ahorran hacer la derivada. ¿Por qué se ahorran hacer la derivada? ¿Cómo? Claro, porque para que la derivada de una función sea 0, necesito o me alcanza con que lo que está dentro sea una constante y listo. Y me ahorro hacer la derivada, digamos. ¿Está bien? Ese sería el pasito artificioso que tiene, digamos, esta cuenta. Fíjense que la x y la y cumplen roles prácticamente simétricos, digamos, en este análisis. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque acá aparecen la x y la y iguales. Lo único que cambia acá es este signo que está acá. A la hora de tratar a la x o la y, si uno lo mira, solamente cambia el signo en todo este análisis. Bueno, hacemos un pasito más, que es pasar el C1 restando y toda esta cuenta sumando para el otro lado y queda la ecuación de Euler que está ahí. ¿Está? Veamos la ecuación de Euler para la y. A pesar de que es simétrico, vamos a hacer las cuentas. Para encontrar la ecuación de Euler para la y, tengo que derivar esta expresión respecto de y. Entonces, al derivar respecto de y me queda menos x' sobre 2. Y al derivar toda esta expresión respecto de y', me queda lambda por la derivada de la raíz. Bueno, y queda la misma cuentita que hicimos recién, pero ahora con la y'. ¿Está? Bien, ahora tenemos que derivar esto respecto del tiempo. ¿O no? ¿Está bien? O armar la ecuación de Euler y dejarla expresada para después. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Y ahora qué hacemos? Lo metemos adentro, integramos, ¿está bien? Y ahí, bueno, pasamos restando, digamos, para hacer lo mismo que teníamos recién. ¿Está bien? Pasamos restando el C2 y pasamos restando toda esta expresión para allá y encontramos esta segunda ecuación de Euler. Y ahora lo que vamos a hacer es, a las dos ecuaciones de Euler, veámoslo con esta que es la que tenemos a la vista y enseguida lo tratamos de deducir con la otra. Fíjense, si elevamos al cuadrado esto, que es lo que aparece acá, fíjense, x menos c2 elevado al cuadrado, si elevamos al cuadrado esto, ¿qué queda? Menos lambda al cuadrado, que es lo mismo, y prima al cuadrado, ¿está bien? Bueno, está escrito acá. Este que está acá es este. Y este que está acá va a ser este, digamos, ¿está bien? Entonces me queda menos lambda por i' y la raíz, todo eso elevado al cuadrado. Y de este otro lado, si damos vuelta, van a ver que habíamos llegado a que i menos c1 tenía que ser igual a todo lo que está acá adentro. Entonces lo elevamos al cuadrado y lo sumamos a esto. Está un poco artificioso, pero fíjense que nosotros sabemos que es una circunferencia. Entonces estaría bueno que esto me termine dando igual a una constante, toda esta suma, para que sea una circunferencia, digamos. Con centro en el punto C2, C1. Más o menos por ahí va la mano, digamos, de lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense, analicemos lo que está arriba. ¿Está bien? Lo que está arriba es lambda cuadrado por x' cuadrado más lambda cuadrado por y' cuadrado. Eso es lo que quedaría arriba, porque el denominador es común, digamos, en las dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería el denominador? Y la raíz se va con el cuadrado, ¿no? Bien, exactamente. Sacan factor común lambda cuadrado y se va eso y queda lambda cuadrado. Y lambda era una constante, ¿se acuerdan? Entonces ustedes llegan a la ecuación de una circunferencia de radio lambda y centro en C2 seguro. Tenemos las tres constantes metidas acá. No hemos usado ninguna de las tres restricciones todavía. Pero nosotros tenemos que la longitud de la curva tiene que ser igual a L. Esa era una de las restricciones, ¿se acuerdan?
porque queremos que la longitud sea fija. ¿Cuánto vale el perímetro de una circunferencia o la longitud de una circunferencia? 2pi por radio. O sea que tenemos 2pi por lambda. ¿Está? De ahí sale que el lambda es L sobre 2pi. ¿Está bien? Entonces ya tenemos el lambda calculado. L sobre 2pi. ¿Está? O sea que tenemos la cuestión un poco más acotada. Y simplemente nos queda encontrar C2 y C1. El C1 y el C2 son el centro de la circunferencia. ¿Está? Nosotros no estamos ubicados en un lugar geométrico específico al analizar este problema. ¿Se entiende? Yo simplemente les dije cuál es la curva de longitud L que encierra la mayor área. Ustedes la pueden dibujar en un lugar de los ejes coordenados o dibujarla en otro lugar. O sea que no está tan fijo el C1 y el C2. Depende de donde ustedes quieran dibujar, digamos. De ahí va a ser el C1 y el C2. ¿Me entienden? Lo importante es la forma que tiene que tener la curva. Sí o sí tenés que dibujar una circunferencia. No importa dónde, en qué lugar del plano, pero si vos querés maximizar el área con una cantidad de tinta específica, tenés que dibujar un círculo. El otro problema, se los dejo a ustedes de ejercicio que lo lean. El análisis es exactamente el mismo. ¿Está bien? Es exactamente el mismo análisis. Sigan las cuentas y cualquier cosa me lo consultan. ¿Está? Van a ver que esto de meter la función dentro de la derivada, los mismos artificios, es todo exactamente lo mismo. Y van a llegar exactamente a la misma solución, que es que la solución es una circunferencia.